Miramos el viernes acerca de cómo Dios es un Dios de pactos, cómo es un Dios que le gustan los pactos y es un Dios que no camina libre de compromiso, sino que a Él le agrada el compromiso. A veces el hombre en la tierra, y una de las razones por las cuales se desvía en la tierra es por la falta de compromiso que tienen y que deben de hacer. Compromiso de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, compromiso matrimonial, compromiso en la obra de Dios. Dios le agrada que seamos hombres y mujeres de compromiso, porque el pacto es un compromiso, es donde yo me comprometo. Yo me comprometo y recibo la carga de ese compromiso. Por eso cuando nos casamos, recibimos una carga sobre nuestra vida. Ahora tenemos a alguien que depende de nosotros y que tenemos que apoyar y que tenemos que ayudar. Es recibir la carga. Ahora, continuando con el tema del día viernes, les decía el día viernes que el matrimonio es un pacto. Y por eso dice ahí el versículo 14, dice que cuando preguntan por qué, el Señor les dice que el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, que cuando nosotros nos casamos, entramos en un pacto matrimonial y obviamente ese compromiso está delante de Dios. Cuando Israel está presentando ofrendas delante del Señor, porque dice el versículo 13, Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque Él ha testiguado acerca del compromiso matrimonial que tú tomaste. Entonces el compromiso matrimonial es muy importante a la hora de presentar ofrendas delante del Señor. Un versículo más que habla acerca de este pacto o este matrimonio que es un pacto, dice Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Repito, Dios es un Dios que se agrada del pacto. Él no camina libre, sino que Él dice, me comprometo. Y el día viernes miramos diferentes pactos que Dios hizo con el hombre, Él comprometiéndose, y el hombre obviamente debería de responder a ese compromiso o a ese pacto que Dios hizo con él, donde Dios se compromete a bendecir. Dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 8, dice el Señor Jesús, dice Dios a Israel, a Judá, a Jerusalén, dice, entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, eso cantábamos ahorita. Extiende tu manto y seré limpio y seré sano, seré renovado, seré ungido, porque es el manto del Señor sobre nuestra vida. Y dice ahí, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez o tu vergüenza. Dice, te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. Es decir, que cuando Dios mira a Jerusalén, a Judá, Él está mirándolo como una mujer a la cual Él se llega y dice, y vi que el tiempo sobre ti era tiempo de amores. Era el tiempo de entrar en un contacto contigo, dice, y extendí mi manto sobre ti, te cubrí. Eso fue lo que hizo Booz con Ruth cuando Ruth fue a cobijarse a los pies de Booz y le dijo, extiende tu manto sobre tu sierva porque tú eres un pariente cercano. Es decir, que era el que tenía el derecho de redención. Ahora Cristo Jesús es nuestro Redentor, amén. Él fue el que extendió su manto sobre nosotros. Y ahí dice, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez o cubrí tu vergüenza, te hice juramento y entré en pacto contigo. El matrimonio es un pacto. Ahora, los pactos en Dios, yo lo que quería decirte con estos versículos es de que el matrimonio es un pacto. Pero los pactos tienen señales. Diga conmigo, señales. En Génesis capítulo 21, versículo 27, encontramos a Abraham y Abimelech, y cada pacto debe tener una señal. Miramos que el pacto de Dios con Noé, de que no volvería a destruir la tierra, y no solamente con Noé, sino con todo ser viviente,
fue el arco iris. Dijo Dios: pondré mi arco en las nubes y me acordaré. El pacto, la señal, perdón, es para acordarse del pacto. Y ahí en Génesis 21:27 dice que Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech. Y los dos hicieron un pacto. Esas ovejas que Dios le dio, esas vacas y ovejas que Abraham le dio a Abimelech, vinieron a ser la señal. Por eso repito, los pactos tienen señal. Por eso regularmente en un compromiso matrimonial, regularmente lo que no falta son los anillos, que es una señal de que con este anillo me caso contigo, me comprometo a amarte en las buenas, en las malas, en salud y en enfermedad. Y es la señal. Es una señal del pacto. Ahora, por supuesto, en el matrimonio hay diferentes señales, las arras como señal de que voy a proveer y todo ello, ¿no? Pero Abraham tomó ovejas y vacas y se los da a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Versículo 28, entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano, para que esto me sirva de señal o de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Bérseba, o pozo de 7, porque allí juraron los dos, ahí entraron en un pacto. Entonces los pactos tienen señales, y son señales visibles, como nuestro pacto con el Señor Jesús es un pacto espiritual, tiene una señal espiritual. En el capítulo 31 hay otra señal de otro pacto, donde dice ahí, Génesis 31, versículo 43, que está Labán con Jacob. Y Labán con Jacob, ellos empiezan a hacer un pacto para que puedan caminar hacia adelante. Dice 31:43, dice que respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mis hijas. Recuerde que Labán era suegro de Jacob. Las hijas son mías, los hijos son mis hijos y los rebaños mis rebaños. Y todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, mira lo que dice: hagamos un pacto tú y yo que sirva de testimonio entre tú y yo. Dijimos el viernes que el arco iris, el pacto de Noé, de Dios con Noé, era para que Dios lo mirara y recordara, pero también para que los hombres lo miraran y recordaran que había un pacto de Dios de no volver a destruir la tierra con agua otra vez. Y aquí dice que dijo Labán: hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Esa piedra sería testigo de que había un pacto entre Jacob y Labán. Si fuéramos allá al Medio Oriente y pudiéramos reconocer la piedra que Jacob puso, yo le aseguro que esa piedra ahí está todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que la señal ahí sigue todavía. La señal de que Labán no iba a hacerle mal a Jacob y Jacob no iba a tomar otras hijas, otras mujeres, aparte de las hijas de Labán como mujer. Una señal más, 1 Samuel. Quiero que miremos los pactos, porque Dios es un Dios de pactos. Dios no es de los que dicen vivamos en unión libre. Vivamos ahí y si nos llegamos a entender, pues entonces contraemos un compromiso matrimonial. No, Dios dice: yo me comprometo contigo desde el primer día. Y en mi compromiso todo lo que yo tengo es tuyo. Por eso algunos no se quieren casar porque van a comprometer. Lo primero que van a comprometer es su libertad. Porque es bonito ser libre, mi hermano. Es bonito, mire, si usted es libre y no se ha casado, disfrute su libertad. Cuando puedes ir donde quiera que quieras, a donde quieras ir, no tienes que darle cuentas a nadie, no tienes que avisarle a qué hora sales, a qué hora regresas. Pero los que estamos casados hay que avisar a dónde vamos, por qué vamos y a qué hora regresamos. Y no estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de todos. Amén. Dijo un día el apóstol Otto: por eso están como están, dijo. Es que
Un día le mandamos un chiste con otro pastor. Le dijimos, mira apóstol, mira este chiste. Y era un chiste. Era un chiste, no malo, pero sí, era no hay que hacer esos chistes porque lo de Dios es santo. Porque era un chiste de lo de Dios. Y él nos dijo, dice, por eso están como están ustedes. Dijo, pero bueno. Pero nosotros no somos libres, ni hombres ni mujeres. También los hombres tenemos que avisar a dónde vamos, por qué vamos y a qué hora regresamos también. Porque tenemos un compromiso. Es un compromiso matrimonial. Y eso no es ser mandilón, eso es estar en pacto, mi hermano. Eso es tener un compromiso, amén. Y entonces aquí dice 1 Samuel, capítulo 18, dice que aconteció que cuando él acabó de hablar, 1 Samuel 18, 1, aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Versículo 2. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David. Ahí entra el pacto. Porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto, se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Y entonces le dio señales de un pacto. Y ese pacto fue efectivo y fue de bendición, porque aun cuando Jonatán ya no estaba, David mostró misericordia a la casa de Jonatán por medio de Mefiboset, el hijo de Jonatán, porque sabía que había un pacto entre los dos, un pacto de bendición. Por eso yo sé que estoy en pacto con Dios, estoy en pacto con Cristo Jesús, y yo sé que Él tiene cuidado de mí, y yo sé que Él no se olvida de mí. Él está en mi vida, Él está en nuestras vidas. No caminamos libres. Pablo dice, por precio habéis sido comprados y no sois vuestros. Fuimos comprados. Cuando la Biblia habla de la mujer, fíjese, cuando la Biblia habla de la mujer, no sé por qué la Biblia la pone en la lista con las posesiones del hombre. Cuando dice, no desearás nada que le pertenezca a tu prójimo, ni su vaca, ni su buey, ni su asno, ni su mujer, ni nada que le pertenezca. Es decir, que aún la Biblia en la ley la puso como dentro de las posesiones del varón, pero es a causa del pacto. Por eso Pablo enseña que nosotros, por ejemplo, la mujer no es dueña de su cuerpo sino su marido, y el marido no es dueño de su cuerpo sino su mujer, porque tenemos un pacto, tenemos un compromiso. Ahora aquí Jonatán le da sus ropas militares, le da su espada, su arco, su cinturón a David, porque están entrando en un pacto, en un compromiso. Ese compromiso estaría vigente por el resto de sus vidas. Estaría señalando esas armas, el compromiso que ellos tenían de honrarse mutuamente, de cuidarse mutuamente y de no exterminarse mutuamente. En el capítulo 31 de Éxodo 31, mire, lo que le estoy diciendo es que los pactos tienen señales. Diga otra vez conmigo, señales. Los que subimos de peso dicen que ya no necesitamos anillo matrimonial, ya el anillo que cargamos portátil, ya. Ese nos señala que estamos casados. Pero los pactos tienen señales. Ahora, ahí en Éxodo capítulo 31, dice el versículo 12, Éxodo 31, 12. Dice que habló el Señor a Moisés diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo. Mire lo que dice, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones. Es decir que el día de reposo vino a ser una señal del pacto de Dios con Israel, el pacto del Sinaí. El pacto donde Dios se comprometió a ser el Dios de Israel y Dios le dio a Israel como señal el día de reposo. Por eso, cuando encontraron a uno que estaba violando el día de reposo, estaba cortando leña porque a él no le interesaba el día de reposo. Y entonces lo agarraron, lo encerraron y fueron con Dios y le dijeron, Señor, ¿qué haremos con él?
No sabemos, no tenemos una ley. ¿Qué vamos a hacer con él? Y él dijo, violó el pacto, violó la señal. Dijo, sáquenlo y que todo el pueblo lo apedree, porque el día de reposo era una señal del pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, a través de Moisés. Ahora, dice el versículo 14, dice, por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros, y todo el que lo profane, mire lo que dice, todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y les da las instrucciones, durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Esa es la señal del pacto del Sinaí. Por supuesto, nosotros no estamos en el pacto del Sinaí, en el pacto de la ley. Dice el versículo 17, es una señal entre yo y los hijos de Israel. Esa era la señal. Otra día conmigo, señales. Porque las señales, el mundo espiritual se mueve por señales. Por ejemplo, en el capítulo 11, vaya conmigo al capítulo 11 de Primera de Corintios, dice que el que la mujer se cubra la cabeza para orar y para profetizar, no para cocinar, no para barrer, ni siquiera para cantar cánticos de júbilo, sino para orar y profetizar. Dice el versículo 5, que toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. En el tiempo bíblico, las mujeres rapadas eran las rameras. Y entonces dice el versículo 6 que si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, como las rameras de ese tiempo, entonces que se cubra. Ahora, dice el versículo 10, por tanto, la mujer debe tener un símbolo o una señal de autoridad sobre su cabeza, sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Es decir, que en el mundo espiritual hay señales. Y el día de reposo era la señal del pacto de Dios con Israel. Es decir, que el día de hoy cualquiera que guarda el día de reposo, él lo que está diciendo es que todavía está en el pacto del Sinaí, en la ley de Moisés. Ahora, sigamos, porque yo lo quiero decirles que hay señales. En Oseas capítulo 6, dice Oseas capítulo 6, versículo 6. El matrimonio es un pacto. Todos los pactos tienen señales. Dios hizo un pacto con Abraham y le dio la señal de la circuncisión y le dijo, todo varón que haya nacido en tu casa o que haya sido comprado por dinero, todos los varones deben de circuncidarse porque es la señal del pacto que yo tengo contigo. Y ese pacto era un pacto de multiplicación, de bendición, de posesión, de cuidado, pero tenían que guardar la señal del pacto. Y en Oseas capítulo 6, versículo 6, mire lo que dice Oseas, de lo que dice Dios, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, dice, como Adán, porque recuerde que Adán estaba en un pacto con Dios, pero ellos como Adán han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Hubo un pacto transgredido, según este versículo 7. Hubo un pacto transgredido, invalidado, el pacto de Adán, y hubo destrucción de ese pacto, excepto obviamente porque Dios hizo un pacto con Noé para preservarlos con vida y continuar hasta que viniera el pacto de nuestro Señor Jesucristo.
Pero dice el versículo ahí, versículo 7, pero ellos como Adán han transgredido el pacto. Por eso cuando yo le soy infiel a Dios, lo que debo de mirar es que estoy faltando al pacto que tengo con Dios. Y yo no quiero deshacer el pacto. Por ejemplo, en el matrimonio, la Biblia dice, cuando le preguntaban al Señor Jesús, ¿es lícito divorciarse de la mujer por cualquier motivo? Y él dijo, no. Dijeron entonces, ¿por qué Moisés nos permitió darle carta de divorcio, carta de repudio? Dijo, por la dureza de sus corazones. Pero en el principio no fue así. En el principio, varón y hembra que se unieran y los dos vinieran a ser una sola carne. Y dice que cualquiera que se divorcia, excepto por causa de infidelidad, está violando el pacto y está adulterando y está fallando al compromiso que tiene delante de Dios. Es decir que Dios quiere que yo me mantenga fiel al pacto que hice con mi cónyuge, pero también fiel obviamente al pacto que tengo con Dios. Por eso yo no voy a adorar otros dioses. Por eso no me mirará hincado en un templo de ídolos. ¿Por qué? Porque estaría transgrediendo el pacto que tengo con Dios. ¿De qué? De que Él sería mi Dios y que Cristo Jesús sería mi Salvador. Ahora, en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Hablando de un pacto, porque el pacto con Adán, según Oseas 6:7, fue transgredido, fue invalidado. Y el hombre se quedó sin pacto, excepto de sobrevivencia con Noé y una promesa de Dios con Abraham. Pero en Jeremías capítulo 31, versículo 31, Dios habla de un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. Que en ese estamos nosotros, en el nuevo pacto. Dice el versículo 31, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, mire lo que dice, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. No fue Dios. El pacto nunca es Dios el que lo rompe. Es el hombre el que rompe los pactos. Ellos lo rompieron, dice ese versículo. Dice, sigue diciendo, aunque fui un esposo para ellos, porque es un pacto, es un compromiso. Aunque fui un esposo para ellos. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que cuando yo mantengo a mi esposa, no le estoy haciendo un favor. Cuando un marido dice, agradece que te doy para que comas. Él no sabe que él tiene un pacto, él tiene un compromiso. Ese no es ningún favor. Ese es un compromiso que nosotros nos echamos. Solamente que como estábamos bien enamorados, nos preguntaron, ¿prometes cuidarla? Y uno dijo que sí, pues uno estaba bien enamorado, pues. Todavía no le caía el 20 a uno. Pero el hecho de que estábamos tan enamorados y no pusimos atención no invalida el pacto que tenemos. Y entonces dice Dios, aunque fui esposo para ellos, declara el Señor, versículo 33, porque este es el pacto que haré, un nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Dice, pondré mi ley, mire qué pacto tan maravilloso. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es el nuevo pacto que Dios habló. Un pacto donde dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. ¿Qué quiere decir eso? Que en este nuevo pacto nos darían de su Espíritu Santo, mi hermano. Dentro de nosotros, la ley y dentro de nuestro corazón. Dice el versículo 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Mira lo que dice en este pacto, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. En este pacto, en este nuevo pacto que Dios nos ofrece y que Dios le ofrece a toda la humanidad, está diciendo que es un pacto donde la ley va a ser escrita en los corazones. Donde Dios iba a poner la ley dentro de nosotros y donde dice que Él perdonaría la maldad y no recordaría más el pecado. Diga conmigo, no recordar.
Porque es importante no recordar. Mire, cuando hay una infidelidad en un matrimonio, yo lo que les digo, tienes la oportunidad de separarte, porque la Biblia lo avala. La Biblia dice que se pueden separar, divorciar por causa de infidelidad. O tienes la oportunidad de perdonar y restaurar. Cualquiera de las dos cosas. Pero les digo, pero si vas a perdonar y vas a restaurar, asegúrate que te vas a olvidar. No vas a recordarlo o a recordárselo otra vez en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años. No, dice Dios, dice perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Diga conmigo, olvidar. El hombre es el que lo olvida. A veces fallamos entre nosotros, a veces nos faltamos entre nosotros y a veces lo que no hacemos es olvidar. Y Dios quiere que olvidemos. Perdona y olvida. Perdona y olvida. Ya pasó. Vuelta a la hoja, como si nunca hubiera pasado. Borrón y cuenta nueva. Un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. Ahora, en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 19. Por eso, yo te voy a dar un consejo. Perdona la falta de tus hermanos. ¿Por qué? Porque un día vas a necesitar que te perdonen a ti también. Vas a necesitar. A veces nos ofendemos. A veces decimos cosas que no debemos de decir. Y yo no quiero guardar rencor en mi corazón. Yo no quiero guardar ese pensamiento en mi corazón. Pero me va a ayudar a pensar que un día yo también puedo necesitar. Debo de considerarme a mí mismo. Mire, antes de, no pierda ahí Gálatas 3:19, pero ahí creo que es en Gálatas mismo. En Gálatas capítulo 6, dice, Gálatas 6:1, dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, diga conmigo los espirituales. O sea, necesito ser espiritual, necesito estar conectado con Dios. Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo lo que hago no lo hago por mí. No lo hago por mi orgullo. Lo hago por ti, Señor. Porque te amo y porque tú eres importante. Esa persona es espiritual. Y dice ahí, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos somos tentados. Todos somos tentados. Versículo 2. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir eso? No hay regañadas. No hay insultos. Creo que a insultos nadie quiere que lo restauren, mi hermano. No, mejor déjame como estaba. No me restaures. Pero restaurarlo con espíritu de mansedumbre, pero el carnal no puede restaurar. Porque el carnal está pensando solamente en él, en su orgullo, en su persona. Por eso, fíjese que es una bendición envejecer, mi hermano. Ya mi esposa me dice, te miro ahí predicando y ya te miras viejo, ahora sí, dice. Y como decía el hermano Juan Coronado, me das unas animadas. Eso me dice mi muchacha, pero ella sabe que yo aguanto de cualquier manera. Pero es una bendición envejecer. Porque uno deja de pensar en uno mismo, mi hermano. Uno deja, Señor, pongo delante de ti las cosas, Señor. Tú eres el que guardarás o tú eres el que cobrará la falta. Pero yo voy a bendecir. Yo voy a amar, yo voy a perdonar, yo voy a hacer de bendición a todo el que yo pueda hacer de bendición. Porque uno va envejeciendo, uno le va dando más valor a las cosas que merecen valor. Y entonces dice ahí, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y entonces dice llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Llevó nuestras faltas en la cruz del Calvario y se olvidó de lo que habíamos hecho.
Ahora en el capítulo 3, ahí mismo en Gálatas, versículo 19, Gálatas 3:19, porque estamos hablando de un mejor pacto, un pacto o un nuevo pacto, porque Dios hizo un pacto con Adán, pero Adán transgredió cuando le ofrecieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjese que la señal del pacto de Dios con Abraham era: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Guarda ese mandamiento y permanecemos en pacto. Pero él transgredió el pacto al comer de ese fruto. Y entonces fue invalidado. Pero Dios dice en Jeremías 31:31 que haré un nuevo pacto. Un pacto de bendición. Un pacto donde voy a poner mi ley en tu mente, en tu corazón, y donde perdonaré tu maldad y no me acordaré más de tus faltas, de tus pecados. Dice el versículo 19, dice: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Porque estuvo la ley de Moisés. Y la señal del pacto de la ley del Sinaí era el día de reposo. Dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada, mira lo que dice, mediante ángeles por mano de un mediador. Entonces Moisés fue el mediador del pacto del Sinaí. Él fue el mediador. Fue una ley dada por ángeles, pero por mano de un mediador. Versículo 20. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Es decir, que el mediador, él no viene a tomar partido, sino que él viene a mediar. Cuando hay conflictos en el Medio Oriente allá, a veces va algún dignatario de Estados Unidos a mediar. Voy a mediar ahí ese conflicto. Va a ser el mediador. Cuando allá en mi pueblo el muchacho se robaba a la muchacha, no se la robaba, ella iba por delante, pero dice que se la robaba. Cuando se robaba a la muchacha, mandaban al que iba a consolar, era el mediador. Es el que iba a mediar y a hacer las paces y a llegar a un acuerdo. Y ya salían los acuerdos. Está bien que se case la muchacha, está bien, ¿cuándo? Bueno, quiero que tal fecha se casen y llegaban a mediar. Pero ese es un mediador. Ahora, Moisés fue el mediador del pacto del Sinaí. En Hebreos capítulo 12 nos habla de el nuevo pacto y nos habla del mediador de ese nuevo pacto. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Las muchachas dirán que no iban por delante, pero sí iban por delante, mi hermano. Un hermano me decía que cuando él se robó a la muchacha, dice que la muchacha iba por delante, dice, y él le decía: espérame, le decía. Y yo le pregunté a la hermana, pues ya así en confianza le pregunté. Le dije: oye, hermana, ¿es cierto lo que dice su esposo? Que cuando él se la robó, que usted iba por delante y él le decía: espérame. Y dice: sí, hermano, dijo, es que yo sentía que mi papá nos alcanzaba. Dice: yo ya sentía que nos alcanzaba y le decía: córrele. Y él me decía: espérame. Entonces se iba por delante, pues. En Hebreos capítulo 12, la hermana aceptó, fíjese, que sí era verdad. Hebreos 12:24 dice: y a Jesús nos hemos acercado a la asamblea de Dios, al monte de Dios. Dice el versículo 24: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Recuerde que Moisés fue el mediador del antiguo pacto, pero Jesús es el mediador del nuevo pacto. Dice: nos hemos acercado al mediador, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces tenemos un mediador. Hay un nuevo pacto. Diga conmigo: hay un nuevo pacto. Diga conmigo: estoy en un nuevo pacto. Ahora, el mediador de ese nuevo pacto se llama Jesús. En Primera de Timoteo, vaya conmigo a Primera de Timoteo, porque el mediador es el que hace la paz. O sea, cuando yo peco, el Señor Jesús es el mediador. Y va con el Padre y dice: Señor, perdónalo por el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Tú sabes que Él es débil, Señor. Tú sabes que Él tiene esa naturaleza pecaminosa que lo envuelve. Siempre he pensado que si nos pusieran una pantalla arriba de la cabeza y que se mirara todo lo que pensamos, mi hermano, caminaríamos agachados, avergonzados todo el tiempo de los pensamientos que cruzan por nuestra cabeza. Pero tenemos el poder para rechazar los malos pensamientos, amén. Pero más de alguna vez nos dejamos llevar. Y: Señor, perdóname, Padre, yo no sé qué me pasa, yo no sé por qué dejo
estos pensamientos malignos. Pero el Señor Jesús es el mediador. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, hablando de ese mediador, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador. Diga conmigo, un solo mediador. ¿Qué quiere decir eso? Que se acabaron los demás mediadores. Eso es lo importante que sepamos. Se acabaron los demás mediadores. No hay más mediadores. Cristo Jesús es el único mediador. Dice, porque hay un solo mediador. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Así es que los que andan buscando otros mediadores, mire, la religión tradicional reza que María le interceda por ellos, pero hay un solo mediador. Recuerde que hay un pacto. Dios trabaja por pactos. A Dios le gustan los pactos. Y entonces hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre o Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. En Hebreos 8, yo lo que quiero que sepas es que estás en pacto con el Señor. No estás libre, no puedo hacer lo que a mí me dé la gana, porque me libero de la bendición y la protección que Dios tiene para mi vida. Yo debo de caminar en el pacto y responder al pacto que Dios hizo conmigo. Él me dijo, ¿recibes a Jesús? Y yo le dije, sí, Señor, recibo a Jesús como Señor y como Salvador. Acepto que la sangre de Cristo Jesús sea el pago por todos mis pecados. Yo recibo, me entrego a ti, Señor. Y entonces entro en pacto con Dios. Los pactos son palabras. Diga conmigo, palabras. Las palabras son escrituras, son firmas en el mundo espiritual. Por eso cuando alguien se casa se le pregunta, ¿aceptas a fulano de tal como esposo? Y ella dice, sí, lo acepto, lo recibo. Se le pregunta a él, ¿aceptas, recibes a ella como tu legítima esposa? Y él dice, sí, yo recibo. Son palabras escritas en el mundo espiritual. Ahí está delante de Dios. Ya están casados delante del Señor. Por eso uno dice, los declaro marido y mujer. Están en pacto. Es un compromiso. Pero en Dios tenemos un mediador. Y dice Hebreos 8:6, hablando de ese mediador, que no hay más mediadores, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hebreos 8:6 dice, pero ahora Él, hablando de Cristo Jesús, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús, mediador de un mejor pacto con mejores promesas, porque el pacto con Adán tenía promesas, el pacto con Noé tenía promesas de no volver a destruir la tierra con agua. El pacto con Abraham, estamos en el pacto de Abraham por la simiente de Abraham, pero había pactos. El pacto del Sinaí, que era una ley, la ley de Moisés, y la señal era guardar el día de reposo. Pero ahora estamos delante de Dios y dice aquí que el Señor Jesús obtuvo un ministerio mucho mejor, tanto mejor. Él es el mediador de un mejor pacto, este mejor pacto porque está establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, que no tuviera defectos, el pacto del Sinaí, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Ahora el versículo 8, lo que leímos en Jeremías 31:31. Porque reprochándolos él dice, mirad, voy a repetir lo que leímos en Jeremías 31:31. Mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. No permanecieron en el pacto y Dios se desentendió de ellos. Versículo 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Versículo 12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. El nuevo pacto que Dios ofrece a Israel y a la casa de Judá y ahora a todo el mundo entero
es el pacto de perdonar las iniquidades y no acordarse más de los pecados. Ahora, el versículo 13. Versículo 13. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Miramos en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador. Y eso quiere decir que no hay más mediadores. Diga conmigo, no hay más mediadores. Diga conmigo, solo Cristo Jesús. Y dice ahí, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces hay un solo mediador y queda un solo pacto. Diga conmigo, un solo pacto. El día de hoy Dios reconoce un solo pacto. Nada más. Este es mi pacto con ustedes. Escribir mi ley en sus mentes y en sus corazones. Poner mi ley en sus corazones. Perdonar sus iniquidades y olvidarme de que pecaron. No se los voy a estar recordando cada año. No se los voy a estar recordando cada semana. Me olvido de sus iniquidades, me olvido de sus pecados. Un solo mediador, no más mediadores de aquí en adelante y no más pactos de aquí en adelante. El único pacto es el pacto en la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice Hebreos 9. Vaya conmigo al siguiente capítulo. Capítulo 9. Este pacto es maravilloso. Dios entró en compromiso con nosotros, mi hermano. De alguna manera estamos casados. Tenemos un compromiso. Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos prospera. Él es el que abre puertas de bendición. Él es el que me dice, yo te suplo. Yo tengo un pacto contigo. Y no te estoy haciendo un favor al suplirte. No te estoy haciendo un favor al bendecirte. No, yo tengo un pacto contigo. Ese es mi compromiso contigo. Tengo un pacto firmado. Dice Hebreos 9:11, dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, mire, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, Él es sacerdote de bienes futuros, diga conmigo, de bienes futuros, no de calamidades futuras, sino de bienes futuros. Y también de un mayor y más perfecto tabernáculo o sacrificio. El versículo 12 dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos, como en el antiguo pacto, en el pacto del Sinaí. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, la sangre de Cristo. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Entonces, cuando hay un pacto, el pacto obtiene algo. Diga conmigo, obtiene algo. ¿Qué obtuvo? Según ese versículo, redención eterna. La última parte del versículo 12. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. ¿Para quién la obtuvo el Señor Jesús? Para nosotros. Diga conmigo, para mí. Yo tengo redención eterna. Me compraron y pagaron por todos mis pecados. Mis pecados me tenían vendido al enemigo, vendido al diablo y vendido al pecado. Pero entonces vino el Señor Jesús y me redimió, como cuando alguien está o algo está empeñado en la casa de empeño, en el pawn shop. Ahí está empeñado y entonces tiene que ir a pagar para poder redimir, para poder sacar, para poder rescatar. Entonces vino el Señor Jesús y pagó por nosotros y nos redimió. Y nos dio redención eterna. Ya no me pueden volver a esclavizar otra vez. Yo estoy libre eternamente. Diga conmigo, libre eternamente. Porque Él me liberó. Versículo 13. Mire lo que dice. Porque si la sangre de los machos cabríos, estamos hablando del nuevo pacto. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, que es el antiguo pacto. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Este es el nuevo pacto. Dice, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. En este nuevo pacto hay purificación de conciencia para servir al Dios vivo. Por eso alguien me puede mirar y decir,
ese predicador yo lo conocí hace 30 años. Era borracho como él solo. Sí, tenía razón. Aquel era bien borracho. Pero me compraron, me redimieron y él purificó mi conciencia. Porque lo que causa problema al hombre es la conciencia. ¿Por qué el hombre se droga? Porque está tratando de calmar su conciencia. ¿Por qué el hombre se emborracha, se alcoholiza? Porque está tratando de calmar su conciencia. Pero cuando el hombre viene a Cristo Jesús, le limpian la conciencia, es libre. Ahora no tiene por qué drogarse, ahora no tiene por qué alcoholizarse. Porque lo liberaron, porque entró al nuevo pacto con Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Y yo soy libre. Y cuando Cristo Jesús vino a mi corazón y le entregué mi vida y le dije, sí Señor, se acabó el alcoholismo. Algunos dicen que lo dejan poco a poco. Yo no. Yo un día era borracho y al otro día ya no. Había nacido de nuevo. Me habían dado nueva vida, le entregué mi vida a Cristo Jesús y purificó mi corazón, purificó mi conciencia para servir al Dios vivo. Y podemos servirle al Señor. Ese es el nuevo pacto, el poder del nuevo pacto. El versículo 15 dice, por eso Él es el mediador, Cristo Jesús. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones, la muerte de Cristo, que se cometieron bajo el primer pacto, el pacto del Sinaí, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En este nuevo pacto hay una promesa de la herencia eterna en Cristo Jesús y nosotros podemos recibir esa herencia. Ahora vaya conmigo a Romanos 3. Yo trato de terminar. Pero en Romanos 3, porque lo que quiero decirles es que hay pactos en Dios. A Dios le agrada que haya compromisos. Él dice, no, eso de vivir en unión libre, no. Eso de que no me caso para no tener compromisos. Por eso, ¿qué es el adulterio? Bueno, ¿qué es la fornicación? El adulterio es la relación sexual entre una persona que está casada fuera del matrimonio. Pero la fornicación es la relación sexual sin compromisos. Es decir, que, ¿qué te parece? Nos vamos a la playa el fin de semana, dormimos juntos, vamos a la playa, viernes, sábado, domingo, dormimos juntos en un hotel allá y cuando regresamos cada quien para su casa. Eso es fornicación. Y eso es la unión libre. Y eso es el no compromiso. Pero Dios dice, yo no hago eso. Yo me comprometo. Yo soy de un compromiso. Y dice el versículo ahí, Romanos 3:23, hablando de señales, porque ¿cuál es la señal del pacto de Cristo? La sangre de Cristo, la fe en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron. Mi pastor decía, curas, cardenales, el papa y todos. Aquí la iglesia dice todos. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Diga conmigo, a través de la fe. Entonces la señal en nuestra vida de que estamos en pacto en Cristo Jesús es la fe en la sangre de Cristo Jesús. Diga conmigo, fe en la sangre de Cristo Jesús. La señal del pacto en Cristo Jesús, la fe en su sacrificio, la fe en su sangre, es la manera de tener vida eterna. Dice, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Termino con este mismo versículo 25 en la versión Reina Valera del 60. La Reina Valera del 60 dice, a quien Dios puso como propiciación, pero mire lo que dice, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Qué quiere Dios? Manifestar su justicia. Porque yo no era justo, pero Dios quería manifestar su justicia. Y entonces hizo un pacto, el pacto en la sangre de Cristo Jesús. Y la señal es que si yo tengo fe en la sangre de Cristo Jesús, eso es para manifestar su justicia. Dice, a causa de haber pasado en su paciencia, por alto en su paciencia los pecados pasados. Fe en su sangre para manifestar su justicia. La garantía de este pacto es la muerte de Cristo Jesús, su sacrificio total, el cual ya se llevó a cabo.
Diga conmigo, ya se llevó a cabo. Entonces ya estamos en pacto con Cristo Jesús. ¿Cuál es mi seguridad de mi salvación? Que Cristo Jesús murió. Esa es la seguridad del perdón de los pecados por mi vida. ¿Y cuál es mi seguridad de mi resurrección? Porque Cristo Jesús ya resucitó. Y entonces yo estoy en un nuevo pacto. Hay un solo mediador. Se acabaron todos los mediadores. Y se acabaron todos los pactos. Porque el pacto viejo está a punto de desaparecer y queda solamente el nuevo pacto. El pacto en la sangre de Cristo Jesús. El pacto es un compromiso de parte de Dios. Y Dios nunca falla a sus compromisos. Si tú le entregas tu vida, si tú le entregas tu vida al Señor, Él promete hacerse cargo de tu vida y poner las leyes en tu mente y en tu corazón. Y lo único que tienes que hacer es darle libertad a que Dios fluya en tu corazón, fluya en tu vida. Señor, voy a hablar lo que tú quieres que hable, Señor. Y entonces se acaban las malas palabras, porque yo no solamente era borracho, era mal hablado también. Pero el día que llegó Cristo a mi corazón, limpió mi corazón. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, ahora empecé a decir, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, hermano, Dios te bendiga. Me lavaron completamente, porque entré en un pacto en la sangre de Cristo Jesús. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir al Señor, decirle gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu luz, por tu presencia. Gracias porque puedo tener fe en la sangre de Cristo Jesús. Señor, te adoro y te bendigo y te doy la gloria. Te doy la alabanza, Señor. Te doy la exaltación, Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, Señor. Tú me has bendecido, tú me has dado de tu presencia y te doy gracias por darnos vida, Señor. Gracias porque estamos en un compromiso tuyo, en un compromiso que tú has abierto, Señor, que nos ofreces. Él te lo ofrece, un compromiso con Dios. Y hay señales, y la señal es guardar la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Esa es la señal de que estás en pacto con Dios. No transgredamos el pacto, no fallemos al pacto. Podemos tener errores, pero Dios dice, guarda la fe, cree en Cristo Jesús, cree que Él te ha salvado, cree que Él está vivo, cree que Él es el mediador de este nuevo pacto, cree que Él es poderoso para sostenerte. Señor, te alabo y te bendigo. ¿Me has tomado en tus brazos? Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Es el nuevo pacto, mi hermano. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Una vez más, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Él es el Salvador. Sí, Señor, sí, mi Dios. En mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dilo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Hazlo, Señor, de tu vida. Cada día, tú eres mi Señor. Tú eres el mediador del nuevo pacto. Tú eres sumo sacerdote de los bienes venideros. Tú entraste al lugar santísimo y obtuviste redención eterna para mí, Señor. Sí, Señor, sí, mi Dios. Vida eterna regalaste al morir. Él ofrece.
sangre tengo entrada ante el trono celestial. Sí, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Lo que puedes confesar es: yo tengo un Señor. Yo tengo un Señor. Y se llama Jesús de Nazaret. Y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Yo tengo un Señor. Yo tengo un Señor. Él es el dueño de mi vida. Él es el que me salvó. Sí, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos y te damos la gloria. Mi Señor, mi Señor, mi Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Él se entregó todo, mi hermano. Él no retuvo nada. Él se entregó completamente por ti y por mí, para que viviéramos libres. Por la sangre de Cristo tenemos libertad para entrar delante de Dios. Él es el mediador. Él es el Señor. Aleluya. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dilo: gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Estamos en pacto contigo. La señal: fe en la sangre, en el sacrificio que hizo Cristo Jesús por todos nuestros pecados. Esa es una señal en el mundo espiritual. Es donde dicen: Él cree, ella cree, Él recibió, ella recibió, y siguen guardando la fe en su corazón. Guardémosla hasta el día final. Guardémoslo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Te amamos. ¿Quieres decirle a Él: te amo, Señor? Te amo, te bendigo, te adoro. Declaro que soy tuyo. Declaro que tu sangre está sobre mi vida, que soy de Cristo Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Redentor. Gracias, Padre. Bendito seas, oh Dios.